Hola, bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a resolver un ejemplo del tiro parabólico. Recordemos rápidamente que el tiro parabólico, el truco del tiro parabólico es que es la resultante de la suma vectorial de un movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, podemos dividir el tiro parabólico en dos movimientos distintos, ¿no? Un movimiento rectilíneo uniforme en el que no tenemos aceleración, ese movimiento se da en el eje X, y un movimiento uniformemente acelerado en el eje Y, donde tenemos la aceleración, que es la gravedad. Entonces, recordando eso, el problema nos dice: se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo y un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Nos pide calcular la posición y la velocidad a los 6 segundos, el tiempo para alcanzar la altura máxima, cuál es esa altura máxima que se alcanza, tiempo que permanece en el aire y el alcance horizontal. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Entonces aquí gráficamente nosotros tenemos lo que es nuestro problema. Tenemos una velocidad inicial con la que se lanza de 80 metros sobre segundo a un ángulo de 30 grados. Lo que nos pide es la posición y velocidad a los 6 segundos. Después de que se lanza, ¿en dónde va a estar localizado este proyectil a los 6 segundos? ¿En dónde y qué velocidad va a llevar a ese tiempo? Es lo primero que pregunta. Lo otro es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Recordemos, la altura máxima va a llegar un momento en que ya no va a poder subir, por lo tanto empieza a descender, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿cuánto tiempo permanece en el aire o cuánto tiempo tarda en llegar a este punto que tenemos aquí, el cual va a ser la altura máxima? También nos pide, pues si nos pide cuánto tiempo tarda en alcanzar esa altura, pues cuál sería esa altura máxima, denotada aquí por la letra H. El tiempo que permanece en el aire va a ser denominado también el tiempo de vuelo. ¿Qué tiempo permanece este proyectil en el aire justamente antes de llegar o tocar aquí nuevamente el suelo, ¿no? Y lo último que nos pide es el alcance horizontal, es decir, la distancia máxima a la que va a llegar, o la distancia respecto o medida en el eje X, en donde va a caer nuestro proyectil. Ese es el alcance horizontal, ¿no? Bueno, entonces nosotros recordemos, antes de comenzar, para el eje X o movimiento en X, vamos a ponerlo aquí. Para el eje X o el movimiento, recordemos, es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos entonces nosotros que las ecuaciones para este tipo de movimiento va a ser la posición en el eje X, va a estar dada por B0x y multiplicado por el tiempo, ¿no? Esta es la parte de el movimiento en el eje X, el cual va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Ok, para el eje Y, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahí vamos a tener un movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué? Pues porque va a actuar la gravedad, que solamente actúa en la dirección Y, estrictamente hacia abajo. Entonces para la parte del eje Y, las ecuaciones que nosotros tenemos son las del movimiento uniformemente acelerado en el eje Y, que son
aquí vamos a tener que la G, que la aceleración es igual a una constante y que G vale menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que la velocidad en Y va a estar dada por la velocidad inicial en Y más G por el tiempo. La otra es la de la posición. Una posición en Y o a una altura Y a un cierto tiempo va a estar definida como Y0 más B0 de Y. Este es B0 de Y la velocidad inicial en Y multiplicado por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y recordemos que nosotros al trabajar con estas dos nos aparece, al despejar el tiempo aquí y sustituirla acá, nos aparece una nueva ecuación vamos a pintarla, la cual dice que la velocidad en Y al cuadrado menos la velocidad inicial en Y al cuadrado va a ser igual a 2 veces G por Y menos Y0, ¿no? Recordemos, trabajamos estas dos expresiones y llegamos a esta de aquí. Entonces estas ecuaciones son las que nos van a servir para trabajar todo lo que sea el movimiento en X. Trabajaremos con esta, y lo que sea en el movimiento en Y trabajaremos con estas expresiones que tenemos aquí. Ahora nos damos cuenta que aquí nos piden la velocidad inicial en Y, velocidad inicial en X. Entonces pues simplemente nosotros ya sabemos cómo sacarla, ¿no? Dada la velocidad y el ángulo, B0 de X va a estar dada por la velocidad inicial por el coseno de teta. En este caso es igual a 80, vamos a ponerlo aquí bien, 80 metros sobre segundo multiplicado por el coseno. En este caso el ángulo de inclinación es de 30, ¿no? La cual encontramos que B0X va a ser igual a 80 por el coseno de 30, son 69.28 metros sobre segundo. Tenemos B0X y también podremos calcular B0Y, que es lo que vamos a ocupar, ¿no? La velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial ahora por el seno de ese mismo ángulo, ¿no? Teta, que es de 80 metros sobre segundo multiplicado por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es 0.5 o 1/2 multiplicado por 80 es igual a 40, ¿no? Velocidad inicial en Y es igual a 40 metros sobre segundo, y es la otra velocidad inicial que nosotros nos piden. Entonces estos son datos que nosotros vamos a ocupar, porque de hecho todas las ecuaciones, o la mayoría de las ecuaciones, nos piden o intervienen esos factores, ¿no? Okay. Pues ahora sí, ya que tenemos eso, vamos a calcular primero. Lo que nos dice es
la posición y la velocidad a los 6 segundos. Entonces vamos a comenzar. Entonces el inciso A, ¿qué nos pide? Posición y velocidad a los 6 segundos. Ok. Entonces la posición y la velocidad a los 6 segundos. Entonces, si nosotros observamos aquí, la posición en X pues simplemente está dada por esta fórmula, ¿no? En X es velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces en X es igual a velocidad inicial en X por el tiempo, es decir, la velocidad inicial en X. La velocidad inicial en X vale 69.28 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo. ¿A qué tiempo? Pues a los 6 segundos. Estos son 6 segundos. Entonces si nosotros hacemos la operación, encontramos que son 415.68. ¿Qué unidades? Estos segundos se van con estos segundos, entonces queda solamente metro, ¿no? Obviamente la distancia se mide en metros o kilómetros en una longitud, ¿no? Ok, ya tenemos la posición X a los 6 segundos. Ahora necesito la posición en Y. La posición en Y, ¿cómo está dada? Pues nos vamos a las ecuaciones que rigen el movimiento uniformemente acelerado, porque tenemos movimiento en Y, el cual ahí está la gravedad, ¿no? Entonces hay movimiento uniformemente acelerado, que es esta la ecuación. Entonces aquí simplemente es Y0 más B0Y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces si nosotros observamos, nosotros tenemos nuestro eje, nosotros tenemos nuestro sistema de referencia justamente donde empieza o donde se libera el proyectil, ¿no? Por lo tanto aquí X0 y Y0 valen 0. Ajá. Entonces esto es igual aquí, porque tenemos el sistema de referencia en el origen donde se suelta el proyectil. Y0 vale 0, Y0 y X0. Entonces este 0, una vez lo ponemos por nuestro sistema de referencia, entonces solamente nada más tendríamos que sustituir estos valores aquí, ¿no? ¿Cuáles? A ver, la velocidad inicial en Y, recuerdan, era 40, ¿no? Aquí tenemos que son 40 metros sobre segundo. El tiempo, ¿a qué tiempo? Pues nos piden a los 6 segundos. Estamos aquí, más 1/2 de la gravedad. La gravedad vale menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Recordemos, es negativa porque va hacia abajo, ¿no? Ok, entonces, y multiplicado por 6 al cuadrado. Entonces si nosotros resolvemos esto, nos queda que esta Y es de 63.42. ¿Qué unidades? Aquí
son segundos, entonces son metros. Aquí son segundos al cuadrado, se va con estos segundos al cuadrado. Y me quedan, vuelve a quedar metros, son metros, ¿no? Y. Ok, entonces yo ya sé que al tiempo, a los 6 segundos, este proyectil lleva una distancia de 415 en el eje, de 415 en el eje X, y una altura de 63.42 metros, ¿no? Lleva una altura de 63.42 metros. En el eje X llevaría una distancia de 415, es decir, 415 aquí, y una altura de 63.42 metros a los 6 segundos, ¿no? Eso es lo que encuentro. Ahora me pide también calcular la velocidad en ese tiempo. Bueno, entonces la velocidad en Y, para calcular la velocidad en Y, pues simplemente la velocidad en X, perdón, ocupamos primero pues la ecuación que rige ese movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces pues simplemente hay que sustituir, pero recordemos, la velocidad en Y dijimos que es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto esa velocidad siempre se mantiene constante. Entonces pues simplemente la velocidad, esta velocidad es la que siempre va a mantener constante, ¿no? La velocidad en X. Entonces por lo tanto, velocidad en X es de, ¿cuánto habíamos dicho? 69.28, ¿no? 69.28 metros sobre segundo. Ahora la velocidad en Y, si vamos a hablar, estamos hablando en el eje Y, pues tendremos que utilizar las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Entonces velocidad en Y, entonces ocupamos esta relación que tenemos aquí, ¿no? Tenemos la velocidad inicial, tenemos la gravedad y obviamente el tiempo. ¿A los cuántos? A los 6 segundos. Entonces recordemos, o lo contamos aquí, la velocidad en Y le ponemos, ¿no? Para asegurar la velocidad en X en cualquier momento pues es igual a la velocidad inicial, que es esta. Ahora la velocidad en Y, ya vimos la expresión en la que tendríamos que calcular es esta. Entonces la velocidad inicial en Y más G por T, ¿no? Velocidad inicial en Y más G por el tiempo. Si nosotros sustituimos, la velocidad inicial en Y es de 40, ¿no? 40 metros sobre segundo. Acá tenemos velocidad inicial en Y es 40 metros sobre segundo. Más, recordemos, la G vale menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y multiplicado por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Los 6 segundos. Recuerden, aquí nos están pidiendo todo a los 6 segundos, ¿no? Para este inciso, para los 6 segundos. Entonces si nosotros hacemos esta operación, toda esta operación, encontramos que esto es igual a menos 18.86
¿Qué unidades? El segundo cuadrado se va con este y solamente quedan metros sobre segundo. Bueno, aquí observemos la velocidad en Y a los 6 segundos tiene un valor negativo. Eso quiere decir que ya va cayendo. Cuando tenemos un valor negativo quiere decir que la velocidad va para abajo, ¿no? Entonces, es decir, a los 6 segundos ya estaría por esta parte, ¿no? Bueno, por acá o para acá. Lo único que sabemos es que ya va descendiendo, ya va después de este tiempo, entonces ya va descendiendo. Puede estar en cualquier parte de esta de aquí, ¿no? Ya va descendiendo a los 6 segundos. Ok, entonces si nosotros quisiéramos encontrar la velocidad del vector, no de las componentes, pues simplemente pues sabemos que la velocidad, el vector velocidad o la magnitud del vector velocidad va a ser igual a la suma de los cuadrados de estos, ¿no? Es decir, 69.28 metros sobre segundo al cuadrado más menos 18.86 metros sobre segundo, y esto al cuadrado también. Entonces, si nosotros hacemos la operación, encontramos que la magnitud de este vector es de 71.8 metros sobre segundo. Que recordemos, aquí vamos a pintar qué es lo que estamos diciendo. Nosotros encontramos que en cualquier punto, supongamos que está aquí, ¿no? Ponemos aquí. En este punto va a tener una componente X y una componente Y. Como va negativa, quiere decir que va hacia abajo, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es la suma vectorial de estos dos, es decir, SB estaría por aquí, tiene una magnitud, este vector en negrito tendría una magnitud de 71.8 metros sobre segundo. Este de menos 18.86 es este vector, la magnitud de este vector que va hacia abajo. Y este vector que va en el eje X, pues es el V0X, ¿no? Este que se mantiene constante, esa magnitud se mantiene constante en todo el problema. ¿Ok? Entonces, ya calculamos la posición y la velocidad a los 6 segundos. Ya tenemos el inciso A. Pues creo es así al parecer creo que es de los más tardados, ¿no? Los demás son bastante fáciles. Ok. El tiempo para alcanzar la altura máxima, inciso B. ¿Qué color le pusimos para seguir con el inciso B? Es el tiempo para altura máxima, ¿no? En nuestro dibujo nos pide el tiempo en que llega a esta posición, a la altura máxima. Vamos a calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? Aprovechamos aquí las fórmulas. ¿Cómo calcularíamos ese tiempo? Pues si nosotros recordamos, la altura máxima se da cuando esta velocidad en Y es ¿cuánto? Es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no puede subir más. Entonces llega un momento en que va disminuyendo, llega el momento en que llega a 0 y empieza a descender, ¿no? Entonces ocuparíamos esta fórmula teniendo en cuenta que la altura máxima se da cuando la velocidad en Y es igual a 0. Entonces, por lo tanto, aquí ocuparíamos esto. Tenemos que ¿cuál es la que ocupamos? Que B en Y es igual a
velocidad inicial en y más g por el tiempo. Entonces, si nosotros de esta ecuación despejamos t sería la velocidad en y menos la velocidad inicial en y entre g. Ajá. De esta expresión pues simplemente despejamos el tiempo, que es lo que yo quiero. Entonces, cuando tenemos la altura máxima, cuando se da la altura máxima, esta velocidad es 0. Ya se los expliqué, ¿no? Porque es 0, esta velocidad es 0, por lo tanto, este es el tiempo. Cuando esta velocidad es 0, es el tiempo que va a tardar en alcanzar esa altura máxima. Entonces simplemente esto queda como menos v0y entre g. Esto es igual a menos, ¿cuánto vale la velocidad inicial en y? 40 metros sobre segundo. 40 metros sobre segundo. Y esto lo dividimos entre menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Este menos se va a ir con este menos. Por lo tanto, queda que, si hacemos la operación, queda que son 4.08 segundos. Ven, el tiempo que tarda en alcanzar son, la altura máxima es de 4.08, por eso es que a los 6 segundos, pues nosotros vimos a los 6 segundos, esta velocidad ya era negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, de aquí a acá eran 4 segundos, a los 6 segundos pues obviamente pues ya tendría que ir bajando. Entonces concuerda con lo que estamos calculando, ¿no? Con lo que hemos obtenido. Ahora la altura máxima, obviamente la altura máxima tiene que ser superior a esta, ¿no? Porque pues esta iba bajando, entonces quiere decir que pues la altura máxima es todavía más que esto. Esto es a los 6 segundos, ¿no? La altura a los 6 segundos ya iba bajando, entonces la altura máxima que tenemos que encontrar es mayor, tiene que ser mayor a eso. Es un parámetro para ver si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Ok. Ya encontramos el tiempo para que alcanza, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es 4.08 segundos. El segundo, el tercer inciso, el inciso C. De una vez le ponemos, hay muchos Cs, ¿no? De una vez le ponemos aquí. Ahí está, y ya corregimos el error. Al fin se dio cuenta. ¿Cuál de los dos Cs íbamos a calcular? Entonces el inciso C, la altura máxima. La altura máxima, ¿cómo la calculamos? Pues simplemente en esta ecuación hay que ver qué altura lleva cuando lleva 4.08 segundos, ¿no? Que es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Entonces en esta expresión pues simplemente sustituimos el tiempo en que tarda en alcanzar la altura máxima y este valor pues será la altura máxima. Así se entiende, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es de 4.08. Esta expresión me dice la posición o la altura a cualquier tiempo. Entonces pues si este es el tiempo que tarda la altura máxima, o simplemente al sustituir me va a dar automáticamente la altura máxima, ¿no? Entonces lo hacemos. C, el inciso C, altura máxima. En este caso estaba denotado por H, ¿no? Pero bueno, independientemente de la anotación, nosotros tenemos que para cualquier tiempo tenemos que la posición en Y va a ser Y0 más la velocidad inicial en Y multiplicado por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si sustituimos Y0, pues dijimos que
vale 0 porque estamos en el sistema de referencia, lo colocamos justamente, el origen de nuestro sistema de referencia está donde se suelta el proyectil, ¿no? Entonces inicia con una altura 0 y una X inicial 0. Entonces nada más hay que sustituir esto de aquí. B0Y, si recuerdan, es de 40 metros sobre segundo, ¿no? Bueno, si no me creen, vamos a verlo. 40 metros sobre segundo, ¿no? 40 metros sobre segundo. Vamos aquí, multiplicado por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo que tardan en alcanzar la altura máxima, que es 4.08. 4.08 segundos más un medio de menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y multiplicado por el tiempo al cuadrado, es decir, 4.08 elevado al cuadrado. Si nosotros hacemos esa operación, que nos queda que esta Y le podemos poner Y max, ¿no? Y la altura máxima, aquí también Y máxima y aquí también Y máxima, porque estamos ocupando el tiempo cuando alcanza la altura máxima, este tiempo. Entonces esta altura máxima va a ser de, si nosotros realizamos los cálculos, es de 81.6 metros, y efectivamente, ¿no?, es superior a los 63 que habíamos encontrado ya que iba cayendo. Entonces pareciera que es correcto, ¿no? Bueno, sí es correcto porque lo hicimos nosotros, entonces es correcto este resultado. Si aquí les hubiera dado 40 o algún otro valor por debajo, entonces se hubiera preocupado porque entonces algo está fallando ahí, ¿no? Entonces en este caso pues salió por arriba de ese valor y quiere decir que por lo menos no es una contradicción con lo que habíamos calculado. Ahora ya tenemos esta altura, 81.6 metros, en nuestro dibujo que tenemos aquí. A los 4.08 segundos va a tener esa altura de 81.6 metros. A partir de ahí voy a empezar a bajar. Entonces de aquí a acá tarda 4.08 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué más nos piden? El C. Ya calculamos la altura máxima, el tiempo que permanece en el aire este proyectil. BC es el inciso D. El inciso D. Tiempo de vuelo. También se le denomina el tiempo de vuelo, ¿no? Bueno, vamos a identificar el tiempo de vuelo. Lo podemos calcular, lo vamos a poder calcular por dos métodos o dos procedimientos. Entonces el largo y fácil, o el rápido y también fácil, ¿no? Entonces vamos a hacer los dos, a ver cuál les parece, para ejercicios posteriores, a ver cuál les parece más entendible, ¿no? Ok, entonces el tiempo de vuelo, ¿qué quiere decir con el tiempo de vuelo? El tiempo que permanece este proyectil en el aire. Entonces recordemos, yo voy a definir el tiempo de vuelo, todo este tiempo de vuelo, como el tiempo de subida, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Ese es el tiempo de subida, más el tiempo de bajada, ¿no? Entonces recuerden, yo ya tengo el tiempo de subida, ¿no? Sería este 4.08. Entonces el tiempo de vuelo yo la voy a definir, tiempo de vuelo va a ser igual a el tiempo de subida más el tiempo de bajada. El tiempo de subida ya lo conozco, es 4.08 segundos. 4.08 segundos. Entonces ahora solamente me falta
encontrar cuánto vale el tiempo de bajada. ¿Será el mismo tiempo el de subida que el de bajada? No lo sé, tú dime. Pues no sabemos, ¿no? Yo les puedo decir que sí, pero pues no me crean tanto, mejor vamos a realizarlo. Vamos a comprobar cuánto vale el tiempo de vuelo respecto al tiempo de subida. El tiempo de bajada respecto al tiempo de subida, ¿no? ¿Cuánto vale? Entonces, para calcular el tiempo de vuelo les dije que lo vamos a hacer por dos métodos, ¿no? Vamos a comenzar por el largo y fácil. No está tan largo, pero vamos a comenzar por ese. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Para esto vamos a analizar nuestro dibujo. El tiempo que permanece en el aire es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Yo ya tengo este tiempo, ¿no? Entonces ahora yo solamente me falta calcular el tiempo que tarda desde que empieza su velocidad aquí 0 hasta que cae acá, ¿no? Entonces, en problemas anteriores de caída libre, pues eso ya lo habíamos resuelto, ¿no? ¿Cómo calculábamos ese tiempo? Bueno, para calcular ese tiempo, lo primero que nosotros tendríamos que ocupar es alguna de estas fórmulas. Y entiéndase bien, aquí en esta parte lo que vamos a calcular es desde este punto a este punto. Es como si solamente estuviéramos en la caída libre, ¿no? Entonces en este análisis que ahorita estamos haciendo, en este vamos a calcular desde aquí cuánto tiempo tarda de aquí a acá. Entonces la velocidad inicial, si consideramos solamente la caída libre, será de la velocidad inicial es 0, ¿no? Podríamos ocupar esta fórmula, pero no tenemos la velocidad. No tenemos la velocidad. Si tuviéramos la velocidad final con la que llega aquí, automáticamente calculamos este tiempo, pero no la tenemos. Pero lo que sí podemos hacer es calcular la velocidad final en este punto. Con esta expresión tenemos la velocidad inicial, que es 0 en este punto, aquí, considerando de aquí a acá, porque recuerden, lo que estamos calculando ahorita es el tiempo de bajada, que es desde aquí hasta acá. Entonces para este caso la velocidad inicial es 0 si consideramos de aquí a acá. Entonces con cuidado, no se me vayan a confundir. Aquí es para el tiempo de bajada solamente. Velocidad inicial es igual a 0 desde aquí a acá. Que velocidad inicial va a ser igual a 0. Tenemos la gravedad y tenemos la posición final, pues aquí va a ser 0. Y la altura inicial, pues la altura inicial la sabemos porque es la altura máxima, ¿no? Entonces podemos, de esta expresión podemos calcular la velocidad. Ya que tenemos la velocidad, sustituirla en esta expresión y entonces calculamos el tiempo de bajada. Entonces, entendiendo eso, pues vamos a primero calcular. Recuerden, ahorita lo que vamos a calcular es el tiempo de bajada, ¿no? Entonces, para eso dijimos que íbamos a ocupar la expresión que decía que la velocidad en y al cuadrado menos velocidad inicial en y al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por, aquí es y menos y0. Como estamos aquí en esta parte, el tiempo de bajada, la velocidad con la que empieza es la caída libre, ¿no? Como si fuera la velocidad inicial es 0. Entonces lo ponemos aquí, la velocidad inicial es 0. La y final, la altura final, pues va a ser 0. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a este punto. ¿Este punto qué altura tiene? Pues una altura 0, ¿no? Y la velocidad, la h inicial es esta altura, que ya la habíamos calculado, h máxima.
donde la calculamos, la altura máxima es 81.6 metros. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues simplemente hay que sustituir, ¿no? Es decir que la velocidad en y va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De 2g por y menos y0. Ajá. Sustituyendo, esto es la raíz cuadrada de 2 por menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por, ya les dije que la y final pues va a ser 0, porque queremos cuando llega al piso, ¿no? Y la inicial es la altura máxima. ¿Cuánto vale la altura máxima? Quedamos que era 81.6 metros. 81.6 metros. Este menos con este menos se va. Afortunadamente, si no, hubiera sido un problema aquí, ¿no? Trabajar con números complejos, raíces negativas. Entonces, esto es igual a, si nosotros hacemos los cálculos, esta velocidad en y va a ser igual a menos 40.01. Ok, ¿por qué yo le pongo el menos? Recuerden, cuando ustedes sacan una raíz cuadrada, tienen dos valores, ¿no? Más, menos. Más, menos. ¿Por qué ocupo el menos? ¿Por qué? Porque en este punto, ¿hacia dónde va la velocidad? Va hacia abajo, ¿no? Viene cayendo, va hacia abajo, por lo tanto debe tener una magnitud o una dirección negativa. Por eso es que aparece este menos. Ajá. Él quiere decir que la dirección de esa velocidad va hacia abajo. Miren, si ven, esa velocidad es de ¿cuánto? De 40 metros sobre segundo. ¿Y se parece a quién? Lo vemos aquí. A la velocidad inicial en y, ¿no? Solamente que ahora, en lugar de tener magnitud positiva, tiene magnitud, bueno, en lugar de ser positiva, es negativa porque va hacia abajo, pero tiene la misma magnitud. Y esto es porque es un problema simétrico, ¿no? ¿Será coincidencia que sea la misma magnitud pero de signo contrario? Pues no es coincidencia porque es un problema simétrico. Y ok, entonces la velocidad, ya tengo cuánto vale, 40.01 metros sobre segundo. Entonces ahora ¿qué me queda? Pues simplemente con esa velocidad ya puedo calcular el tiempo de subida, que diga el tiempo, sí, no, el tiempo de bajada es el que estamos calculando, ¿no? Este tiempo, ya tengo la velocidad y ahora simplemente sustituyo aquí. Vamos a hacerlo, es decir, la otra expresión es la velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y más g por t, ¿no? Entonces si nosotros despejamos t de esta expresión, queda t es igual a la velocidad en y menos velocidad inicial en y entre la gravedad. Recuerden, aquí simplemente entonces utilizamos la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Bueno, que de hecho aquí no es,
estamos de aquí a acá, recuerden, esta parte de aquí la velocidad inicial va a ser 0 y la velocidad final, esa sí va a ser distinto de 0. Recuerden, estamos calculando el tiempo de bajada, simplemente como si fuera una caída libre. Entonces la velocidad inicial, en este caso, la velocidad inicial es 0, y no se vayan a confundir con la velocidad inicial de todo el problema. Por eso les dije que no se confundieran, ¿no? En este caso, para el tiempo de vuelo, para el tiempo de bajada, solamente estamos considerando esta parte, desde aquí hasta acá. Entonces, pues simplemente hay que sustituir. La velocidad en Y es de menos 40.01 metros sobre segundo. La gravedad es de menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, al hacer esa operación, queda que el tiempo es de 4.08 segundos. Este es el tiempo, y vamos a ponerlo acá. Para que quede explícito, ¿no? El tiempo de bajada es de 4.08. ¿Se acuerdan cuánto era el tiempo de subida? 4.08, ¿no? Entonces, ahora sí, a partir de esto ya podemos, o ya les puedo decir que siempre el tiempo de vuelo va a ser 2 veces el tiempo de subida, ya que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son lo mismo. Entonces el tiempo de vuelo va a ser 2 veces el tiempo de subida. Si desde un principio yo les hubiera dicho esto, pues nos hubiéramos ahorrado todo este cálculo, ¿no? Eso sí es de gangsters, de gangsters. Pero pues no hay veces, no hay que creer todo lo que nos digan, simplemente pues hay que comprobarlo, ¿no? Entonces ya vimos que el tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada. Ahora sí puedo decir que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de vuelo? 8.16, ¿no? Segundos. Ok, entonces les dije que se podía hacer por 2 formas, ¿no? La larga y la corta. Vamos a hacerlo la otra rápidamente. Simplemente vamos a analizar las ecuaciones que rigen ese movimiento. Aquí, esta ecuación que me dice, esta ecuación que yo tengo aquí, me dice la posición en Y a cualquier tiempo. Yo lo que quiero es, en este caso, la posición, o lo que quiero saber es, cuando Y vale 0, ¿en qué tiempo se tiene esa condición? Es decir, cuando Y esté aquí, cuando la altura valga 0, ¿qué tiempo debe ser para que esta Y sea 0? Es decir, aquí hay dos puntos en las que Y vale 0. El primero es en el inicial, ¿no? Y el segundo, cuando vuelve a valer 0 esa altura, es cuando nosotros tenemos todo el tiempo de vuelo, ¿no? Entonces, en el tiempo 0, esta Y vale 0. Y en el otro, cuando transcurre todo el tiempo de vuelo, automáticamente la Y vuelve a valer 0. Entonces, yo puedo encontrar ese tiempo con esta ecuación. ¿Cómo? Pues simplemente recuerden, esto lo voy a poner acá en azul, ¿no? Que nosotros tenemos que Y es igual a Y0 más B0Y por T más 1/2 de G por T al cuadrado. Ok, este de por sí vale 0 porque el sistema de referencia está en el origen, ¿no? Justamente donde soltamos el proyectil. Ok, entonces yo quiero encontrar el tiempo cuando se cumple que esta Y
valga 0. Si se dan cuenta, cuando esa y vale 0, lo repito nuevamente para que se entienda, cuando esa y tiene una cierta altura, ¿no? Tiene una cierta altura esa y, boom, 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 una altura máxima, cuando vale 0 en el tiempo inicial y cuando toca exactamente con el piso, ¿no? Es decir, cuando ya transcurrió todo este tiempo de vuelo. Entonces si yo encuentro esa condición en esta ecuación, es decir, qué tiempo tiene que transcurrir o en qué tiempo esta y es igual a 0. Entonces aquí le pongo en qué tiempo esta y es igual a 0. Esa es la pregunta. Entonces B0y por el tiempo más 1/2 de g por t al cuadrado. Yo tendría que resolver esta ecuación, ¿no? Pero esperen para ponerle los datos. B0 de y es la velocidad inicial en y es 40 metros sobre segundo, ¿no? Si se acuerdan, acá está. 40 metros sobre segundo. Más 1/2 de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto, tiempo al cuadrado. Esto es igual a 0 es igual a 40 metros sobre segundo por t. Y este es menos, entonces aquí es menos 9.81, la mitad es 4.9, ¿no? Y esto es t al cuadrado. Entonces tengo una ecuación cuadrática. Yo lo puedo factorizar. 0 es igual a, factorizo el t, entonces me queda 40 metros sobre segundo menos 4.9 t. Factorizo un t, entonces aquí quedaría eso. Entonces esto tiene que ser igual a 0. Entonces cuando un producto de dos funciones es igual a 0, cuando uno o los dos elementos es igual a 0. Entonces es decir, t1 es igual a 0. T1 y el otro tiempo es cuando esto es igual a 0, es decir, cuando 40 metros sobre segundo menos 4.9 t es igual a 0. Esas son las condiciones para que esto se cumpla. Por lo tanto, t debe valer, si despejamos el tiempo aquí, quedaría como 40 entre 4.9. Y eso es igual a, obviamente aquí ya quité las unidades, pues se las pongo, entonces es 8.16 segundos, ¿no? Tiene que ser en segundos. Este es el tiempo. Al tiempo 8.16 transcurrido este vuelve a valer 0, es decir, ¿y cuánto era el tiempo de vuelo entonces? 8.16, ¿no? El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? ¿Lo vieron? También podemos calcular el tiempo de esta forma. Pues ya calculamos el tiempo que permanece en el aire de nuestro proyectil. Nos falta un inciso ya rápidamente. El alcance horizontal. Es decir, esta distancia, cuánto, hasta dónde, cuando llega, qué distancia hay de aquí hasta acá, cuando cae al piso nuevamente, qué distancia hay de ese punto hacia el origen. Entonces, esta distancia tiene que ver con el eje X, por lo tanto tendríamos que ocupar esta expresión, ¿no? ¿Y con qué tiempo? Pues es el tiempo de vuelo, ¿no? Recuerden esta
Si ustedes estuvieran parados solamente en esta dimensión en X, pues simplemente estarían como una patinetita en la que siempre tienen una velocidad constante. Pum, 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 pum. Llega el momento en que aquí sí, pum, se paran. ¿Por qué? Pues porque la otra dimensión pues chocó, ¿no? Chocó con el piso. Entonces, ¿qué tiempo sintió esta variable, o qué tiempo sintió esta Bx en esta dimensión? ¿Qué tiempo transcurrió su viaje? Pues el mismo tiempo de vuelo, ¿no? ¿Sí se entiende? Hagan de cuenta, ustedes van aquí, no saben qué está pasando en la otra dimensión, solamente sienten que ustedes van a una velocidad constante. Bam, 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 sin saber que esta velocidad se va haciendo cada vez, se va acercando cada vez a esta parte donde va a chocar, ¿no? Una velocidad constante, pum, 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 pum. Llega el momento aquí en que simplemente se para. ¿Por qué? Porque chocó con el piso. Entonces este tiempo que transcurrió aquí fue el mismo que el tiempo de vuelo. Por lo tanto, pues simplemente el alcance máximo y era el alcance máximo en X va a ser, recuerden la ecuación que nosotros teníamos era X es igual a velocidad inicial en X por el tiempo, que el tiempo pues todo el tiempo de vuelo. La velocidad inicial en X pues es así, no me acuerdo porque tenía decimales. ¿Cuánto vale? 69.28, ¿no? 69.28 metros sobre segundo, y multiplicado por el tiempo de vuelo, el tiempo que permaneció, que es 8.16 segundos. Nosotros hacemos la operación, nos queda que son 565.3 metros, es decir, en todos esos 8.16 segundos mi velocidad recorrió, o esta partícula en el eje X recorrió 565.3 metros, ¿no? Y pues terminamos, ¿no? Espero que les haya sido de utilidad. Este ejercicio lo quise poner bastante amplio para que vean todo lo que se puede calcular. Entonces en algunos problemas que tienen, pues simplemente ya calculan, les piden calcular 2 o 3 cosas de estas, es mucho más fácil, ¿no? Pero en quise hacerlo de esta forma para que tuvieran bastante material de todo lo que se puede calcular y cómo se podría calcular, ¿no? Nadie se ha preocupado tanto por mí. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este video, que les haya servido, y lo más importante, que le hayan entendido, ¿no? Ojalá que sí. Entonces cuídense mucho, nos estamos viendo próximo y ánimo, bye.